Ya, sigamos hablando ahora de las variables aleatorias. Intentemos entonces que una variable aleatoria es un mapeo desde el espacio muestreal a una función, una salida real. Entonces, es una función que toma eventos del espacio muestreal y produce un valor asociado a esto, ¿ya? Que es una función, que nosotros le podemos dar alguna interpretación. Por ejemplo, X puede ser contar la cantidad de caras de lanzar dos monedas. Vimos entonces este ejemplo de acá, con esta variable aleatoria que cuenta la cantidad de caras, ¿no es cierto? Y aparecieron estas cosas acá que empezaron a ver que son distribuciones. Entendamos mejor qué son. Hay tres conceptos importantes acá: función de distribución acumulada, función de masa probabilidad y función de densidad de probabilidad. Entenderlos es fundamental porque muchas veces se mezclan y a veces uno se marea mucho. Así que yo les pido que esta parte la traten de entender y digerir lo mejor posible. O sea, que no solamente vean el video, sino que la hagan pausa, miren la slide y piensen lo que están viendo, la fórmula. X es una variable aleatoria. ¿Ya? Sabemos lo que es una variable aleatoria, es un mapeo desde un espacio muestral a una salida. Generalmente uno ya cuando trabaja variable aleatoria ya se olvida un poco del espacio muestral. Pero acuérdense que siempre está. Entonces la CDF, en inglés Cumulative Distribution Function, que es la función de distribución acumulada, va a ser una función desde los reales a 0, 1, que hace lo siguiente: que f de x evaluado en un valor x cualquiera, x minúscula, acuérdense, x mayúscula es la variable aleatoria, x minúscula es un valor de la variable aleatoria. Es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que es x que estoy dando. ¿Ya? Raro, ¿no es cierto? Está acumulando probabilidad hasta ese valor de aquí. O sea, veamos el ejemplo que vimos para el lanzamiento de dos monedas. Acuérdense que esta es la probabilidad de obtener 0 caras es un cuarto, una cara un medio, 2 caras un cuarto. ¿Cómo llevo yo esto ya a una función de distribución acumulada? Digo que para que x menor que 0 vale 0. Para x entre 0 y 1 voy a ir acumulando hasta acá. Entonces entre 0 y 1, con el 1 no inclusivo, tengo que sumar el 0 más el 1 cuarto y tengo un cuarto. Después se dan cuenta que voy acumulando probabilidad. Después desde 1 hasta 2 voy a sumar el caso cuando x vale 0 y el caso cuando x vale 1, que sería un cuarto más un medio, que son 3 cuartos. Y para x mayor que 2 sería sumar el acumulado desde el valor más chico de x hasta 2, que sería todos los casos posibles, y suma 1. Ya se dan cuenta que la función de distribución acumulada te va sumando probabilidad de estos eventos hasta llegar al caso de que considera todo el espacio. ¿Ya? Y la salida está siempre entre 0 y 1. Veámosla con esto gráfico. Esto es lo mismo que está pasando acá. Ya teníamos esta función de probabilidades y nosotros vamos acumulando. O sea, entre 0 y 1 vale 0,25, entre 1 y 2, 3 cuartos, entre 2 y x vale 1 y x en 2 pues se acaba, pues se queda constante hasta acá. Ya las funciones de la CDF, que son las funciones de distribución acumulada, pueden confundir harto. ¿Ya? Notemos que la función es continua hacia la derecha, es no decreciente y que está definida para todo x. ¿Ya? Está definida para todo x. Incluso cuando la variable aleatoria solamente puede tener valores entre 0, 1 y 2, aquí la función de distribución acumulada aguanta salidas para todos los espacios de x. Y cuando hablamos de distribuciones, siempre es muy importante distinguir entre el x mayúscula y el x minúscula. X mayúscula es la variable aleatoria, o sea, es este mapeo desde el espacio muestreal a los reales, y que cada instanciación de esta variable aleatoria, x chica, es un experimento. ¿Se acuerdan? Si yo quiero tirar dos monedas, x, la variable aleatoria que me representa esta idea de tirar dos monedas y contar la cantidad de caras que me sale, cada x es una instanciación de esa variable aleatoria. O sea, x es mi variable aleatoria, cada posible evento de acá es un x distinto.
¿Ya? Y entonces yo puedo calcular probabilidades a las salidas de una variable aleatoria. Y si yo las voy acumulando con distintos valores de x, tengo la distribución de probabilidad acumulada. Ya. ¿Por qué es importante esto? Porque esto conecta las funciones de densidad con las funciones de masa de probabilidad. El tema es, ¿qué pasa cuando x es continuo o discreto? Que es distinto. No es lo mismo una variable aleatoria discreta que me mapea la salida a un espacio discreto a cuando es una salida continua, ¿ya? Que puede ser un real. Veamos entonces una variable aleatoria discreta. Entonces hay que saber que hay dos tipos de variables aleatorias, las continuas y las discretas. Partamos hablando de las discretas. Las discretas son como el caso que vimos ahora recién, del lanzamiento de dos monedas. Siempre mapean X, la salida de la variable aleatoria. Acuérdense que la variable aleatoria es un mapeo desde el espacio muestral a una salida. Si la salida es un conjunto contable, o sea, una biyección entre los naturales y ese conjunto, es discreta. Puedo contar las cantidades de salidas que puede tener mi variable aleatoria. Por ejemplo, contar la cantidad de caras que me sale al lanzar dos veces una moneda. Y la función de probabilidad o la función de masa de probabilidad, PMF, Probability Mass Function, es importante estas siglas recordarlas, se define como f sub x de x, que es la probabilidad de la que la variable aleatoria tome el valor x que le estoy dando. ¿Ya? Entonces la función de masa es siempre mayor o igual que 0, y la suma de los f de x para todo el espacio de valores de x que puede tomar vale 1. ¿Cómo se relaciona la función de distribución acumulada con la función de masa? F sub x, básicamente recuerden que la función de distribución acumulada es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que el valor de x que yo estoy dándole. Y eso en la función de masa sería sumar todos los valores de la masa de probabilidad hasta ese valor. O sea, lo que nosotros les mostré aquí cuando hablé de distribución, esta era la función de masa de probabilidad de lanzar dos monedas. ¿Se dan cuenta? Y la función de distribución acumulada la obtuve sumando valores acumulados hasta el punto que yo quiero. O sea, la probabilidad de que x de obtener 0 caras, recuerden, era un cuarto, que era este caso de acá. Una cara era un medio, que consideraba este caso más este caso. Y dos caras era un cuarto, que consideraba este caso de acá. Y la distribución acumulada entonces sería cuando de x valga 0 es 0, de 0 hasta 1 sería un cuarto, de 1 hasta 2 sería un cuarto más un medio, que son 3 cuartos, y de 2 hacia arriba sería 1. Esto de acá. Entonces aquí está nuestra querida función de masa de probabilidad. Entonces la masa de probabilidad siempre se puede equivaler a un P, pero las densidades no. ¿Ya? Por eso entonces el resto del curso no vamos a usar, que vamos a trabajar siempre con variables aleatorias, no voy a usar la notación P para hablar de probabilidad, siempre voy a usar F. Así ustedes pueden pensar indistinguiblemente si estoy hablando de funciones de probabilidad para variables continuas o discretas. ¿Ya? Sé que suena raro, para mí también, pero ahora que hablamos de las funciones de probabilidad, las variables aleatorias continuas, lo van a entender. Espero. ¿Qué es una variable aleatoria continua? Básicamente la salida es continua de la variable aleatoria y lo importante es que exista una función f sub x que sea siempre positiva y que si yo la integro entre todo el espacio de valores que puede tomar x, que puede ser desde menos infinito a infinito, me dé 1. ¿Ya? O sea que el área de f sub x, acuérdense que una integral es un área, es una función positiva, vamos a verla todo el rato, esa área integra 1 porque es todo el espacio de probabilidades que puede tomar. Y si yo quiero saber la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre un intervalo a y b, esa es la integral entre a y b de la función de densidad. Y esta función f sub x la llamamos la función de densidad de probabilidad, PDF de inglés, Probability Density Function. Entonces tenemos la CDF, que es la función de distribución acumulada,
la PMF, que es la función de masa de probabilidad para variables aleatorias discretas, y la PDF, que es la función de densidad de probabilidad para variables aleatorias continuas. Mastiquen esto harto, porque ayuda mucho tener esta distinción clara para lo que se viene hacia adelante. ¿Cómo se relaciona la PDF con la CDF? Bueno, acuérdense que para variables aleatorias discretas, la CDF la obtenía sumando hasta ese valor, ¿no es cierto? Pero en el mundo continuo, acuérdense que f de x no es una probabilidad, es una densidad de probabilidad. Entonces la obtengo integrando hasta ese punto, desde menos infinito a x. ¿Ya? Entonces, f de x va a ser igual a la densidad, es la derivada de la distribución acumulada en todos los puntos cuando sea diferencial. Ya, supongamos que, por ejemplo, veamos un ejemplo para entenderlo un poco mejor qué pasa. Supongamos que x tiene esta siguiente PDF. Esta es su función de densidad de probabilidad. Entre 0 y 1 vale 1 y 0 para el resto. ¿Ya? Esta básicamente es la distribución uniforme, que digo que todos los valores entre 0 y 1 tienen la misma probabilidad. Claramente esta función es positiva y cumple que si yo la integro entre menos infinito e infinito, ¿verdad? Me da 1, porque solamente tengo que integrar entre 0 y 1. Entonces estoy integrando x, 0, estoy integrando x entre 0 y 1, eso es x cuadrado medios, y la evalúo en 1, ¿no es cierto? Sería que 1 al cuadrado 1, ¿no es cierto? Menos 0 estaría 0. Ya, entonces claramente esto vale 1, ¿no? Está bien definida. Y esta es la variable uniforme. Y la idea es que cualquier valor de 0 entre 0 y 1 tiene la misma probabilidad. ¿Cómo sería la función de distribución acumulada de este caso? O sea que voy integrando hasta ese valor. Sería, cuando x es negativo, vale 0, porque no tengo nada que integrar. Entre 0 y 1 vale x, que cuando integro esta constante 1. Perdón, me equivoqué antes. Claro, lo que yo estaba diciendo, cuando estoy entre 0 y 1, integro una constante que vale 1, ¿no es cierto? Y eso vale x, la integral de eso. Que es esta x que está acá. Entonces, entre 0 y 1 tengo x, y x mayor que 1 tengo 1, que es la distribución acumulada. Y esa es la función de distribución acumulada para una variable aleatoria continua. Ya, algunas aclaraciones respecto a las variables aleatorias continuas. Generalmente no se confunde mucho. Primero, notémonos que no hay que pensar que f de x es la probabilidad de que x valga x. Eso solamente aplica para las funciones discretas. En continua esto es una densidad. Tiene que ver un poco como en la velocidad en que está cambiando la cosa. ¿Ya? Acuérdense que están relacionados con la derivada. Entonces, notemos que si x es continuo, cuando la variable aleatoria es continua, yo no puedo calcular la probabilidad de un valor exacto. No puedo decir con la probabilidad de que x valga 3,5. Eso vale 0. Solamente puedo tener integrales probabilidades para rango, y eso lo obtengo integrando entre ese espacio. Lo obtengo integrando entre el espacio que yo quiero calcular. El rango de valores. De hecho, una PDF puede ser mayor que 1, fácilmente, ¿ya? Y igual ser válida. De hecho, una PDF se puede interpretar en verdad como una tasa de cambio de la CDF, ¿ya? Porque está relacionado con la derivada. Por ejemplo, podemos hacer que f de x valga 5 para x entre 0 y 1/5 y 0 para el resto, ¿ya? Esto acá, si yo integro esto, claramente esto es positiva y la integral vale 1, ¿ya? Básicamente estoy integrando 5 entre 0 y 1/5, eso sería 5x, ¿no es cierto? Y 5x evaluado en quinto vale 1, y después evaluado en 0 vale 0 y me da 1. Entonces una función de densidad de probabilidad bien definida, a pesar de ser mayor que 1 en algunos casos. Entonces lo mejor es entender que la PDF es como una tasa de cambio. Entonces cuando la probabilidad acumulada crece muy rápidamente, la densidad va a ser más que 1, porque es una tasa de cambio. Pero siempre si calculamos el área
sobre toda la densidad función de densidad, nunca va a ser mayor que 1. ¿Ya? Entonces acá, esta visualización yo creo que la explica bastante bien. Acá tengo la función de densidad y yo la evalúo en un punto A, que esa es la densidad que yo tengo acá. Y yo sé que si yo la integro entre menos infinito, que sería el espacio, y A, obtengo la probabilidad de que X sea menor que A. Y la función y esta puede ser mayor que 1 acá. Pero en cambio la función de distribución acumulada, la CDF, me va diciendo la cantidad de área que tengo acumulada hasta ese punto. ¿Ya? Entonces cuando lo evalúo en A, me dice aquí el tamaño de esta área de acá, que sería este punto de acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta me está diciendo el área acumulada que tengo de esta función de acá. ¿Ya? Entonces están relacionadas. Si yo integro esta, obtengo esta. Si yo derivo esta, obtengo esta. ¿Ya? Conceptualmente es tomar una razón de cambio. ¿Ya? Entonces aquí está cambiando más fuerte, entonces crece más la distribución acumulada, ¿cierto? Acá empieza a crecer, a tener bajo, entonces se ve que está creciendo más lento. Esa es la idea con la distribución acumulada. Algunas propiedades importantes que uno puede tener si uno quiere calcular la probabilidad entre dos valores posibles, x e y, puede calcular la distribución acumulada hasta el valor mayor menos el valor menor. ¿Por qué? Básicamente yo quiero saber la probabilidad entre acá y acá, por ejemplo. Puedo entonces ir al mayor, sacar todo este pedazo de área, después ir al menor, que sería este pedazo de área, y sacarle esta guata al restarlo. Y esa es la diferencia. Ya, no quiero ir con tanto detalle con estas propiedades porque si no, no vamos a terminar nunca y la idea es que esta sea una clase de repaso igual. Pero igual, si yo quiero saber la probabilidad, lo opuesto, quiero saber cuál es la probabilidad de que la variatura sea mayor que x. O sea, yo quiero saber el área de la cola derecha, por ejemplo. Puedo calcular el área de la cola izquierda y hacer 1 menos eso, porque yo sé que todo esto vale 1. ¿Ya? Entonces, cada vez que quiera calcular una probabilidad de que algo sea mayor que la variatura sea mayor que un valor dado, puedo hacer 1 menos eso. Esto lo vamos a usar acá. ¿Ya? Y si x es continua, esto bien se deduce de acá, f de b menos a es lo mismo que la probabilidad entre que x esté entre a y b, y puede ser con todas las distintas desigualdades. ¿Por qué vale lo mismo? Porque acuérdense que en el punto exacto las densidades siempre valen 0. ¿Ya? Entonces uno puede jugar acá que todas estas cosas son equivalentes. Otra función útil en las distribuciones es la función cuantil, que es la inversa de la distribución acumulada. ¿Se acuerdan la idea? Esta nos permite obtener percentiles de una distribución teórica, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando vimos los percentiles en la estadística descriptiva? Está orientado a obtener percentiles de puntos empíricos, ¿no es cierto?, sobre datos que yo obtengo. Pero cuando tengo una distribución que tiene una forma teórica, que vamos a ver más adelante, como la gaussiana, la binomial, uno puede obtener percentiles, la mediana, el tercer cuartil, primer cuartil teóricos. Eso puede ser muy útil para comparar, por ejemplo, los datos con alguna distribución. Conceptualmente, entonces, la función cuantía es la inversa de la CDF. O sea, esta recibe una probabilidad como parámetro entre 0 y 1 y me da el valor tal que la probabilidad esté ahí. ¿Ya? O sea, básicamente, yo le doy una probabilidad, le doy un área y me da el X asociado a eso. ¿Ya? Me da este punto de acá. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, la mediana, el punto que separa el área en dos mitades exactas. Voy a la función cuantía, le doy un medio para que esta área sea un medio y sé el punto exacto donde separa esto en dos. Quiero sacar todos los percentiles, le voy a la función cuantía y le doy el 1 percentil, 10 percentil y así. Y ahí matemáticamente se define así como el ínfimo de los x tal que f de x es mayor que q. Pero conceptualmente es la función inversa en todos los valores en que esto esté bien definido. Y entonces el primer cuartil es la función cuantía en valor en un cuarto, la mediana es la función cuantía en un medio, y el tercer cuartil es la función cuantía en 3 cuartos. Y R, para todas las distribuciones famosas,
tiene la función densidad, la función de masa si es discreta, la función distribución acumulada, la función cuantía. Entonces nos va a servir mucho para calcular cosas. Ya, acá entonces está la función cuantía de la normal, que se llama probit. O sea, es la inversa de la distribución normal. Aún no hemos visto la distribución normal, pero para la que sepa. Entonces acá le doy valor entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, la distribución normal es simétrica. Entonces yo sé que cuando para la probabilidad de un medio, la mediana está justo en 0. Lo van a entender mucho mejor cuando hablemos de las distribuciones. Y ya para terminar este video de propiedades de distribuciones, densidades, masas, que es muy importante, les voy a introducir algunas distribuciones bien famosas. Las vamos a ver con más detalle más adelante. En este curso principalmente vamos a trabajar con la gaussiana y las binomiales. Y vamos a ver otra como la beta, no vamos a ver todas las distribuciones. Pero en muchas distribuciones, la idea de las distribuciones es que en vez de que uno cuente cosas con los dados o cosas así, sabe que ciertos fenómenos se portan de cierta distribución, ya de la naturaleza. Entonces les vamos a ver con más detalle, pero está, por ejemplo, una variable aleatoria discreta es la binomial, que me permite para hacer cosas de conteo de experimentos de cosas binarias. Entonces quiero tirar una moneda 3 veces y ver la probabilidad de obtener 2 caras, por ejemplo, cuando la probabilidad de lanzar una cara es P, uno lo puede modelar con esta función de masa de probabilidad. La normal es discreta, súper importante para ver promedios, por ejemplo, vamos a ver mucho en inferencia estadística. Y depende de la media y la desviación estándar. Tienen parámetros de distribución. Que son funciones que con un par de parámetros me definen la forma de mi densidad o masa de probabilidad y así puedo calcular probabilidades. Poisson, que se usa mucho en teoría de colas para ver la cantidad de personas que llegan en promedio en cada intervalo de tiempo, por ejemplo en la cola de un banco. La exponencial, la misma idea, pero miden el tiempo promedio que pasa entre una llegada. Gamma para hacer otro tipo de conteo, chi cuadrado representa la suma cuadrática de gaussiana y así. No espero que aprendamos todo en este curso, pero sepan que cada área o cada disciplina que usa la estadística usa distintas distribuciones para modelar ciertos fenómenos. Yo tiene que saber cuál es la más adecuada. Vamos a usar la normal mucho en este curso y la binomial, ya principalmente. Y la beta para la parte estadística, le bayesiana. Estas otras muy poquito, pero bueno que la sepan. ¿Qué pasa aquí? Como último quería decirles como una advertencia. ¿Se acuerdan? Cuando uno ve esto ya como que se olvida de la definición anterior de variable aleatoria, que era un mapeo del espacio muestral a los reales. Pareciera ser que uno acá se olvida un poco de eso, el espacio muestral. Lo que pasa es que se vuelve un poco implícito, ya que hay que hacer un esfuerzo a veces para reconstruirlo. A veces uno solamente es la función de identidad, a veces es otra. Ya, pero hay que recordar que siempre está ahí. Siempre está en el background el espacio muestral, solamente que a veces está medio oculto. Pero la definición de variable aleatoria no ha cambiado, siempre la misma. Y eso, con eso concluimos este video y ya para el próximo video vamos a empezar a hablar de distribuciones. Vamos a hablar un montón sobre la distribución normal y la importancia que tiene la inferencia estadística. Así que aún nos quedan probabilidades por entender para poder empezar a estudiar estadística en serio. Eso, nos vemos.